Un cordial saludo para todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Hoy nuestra segunda sesión de PAPC. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. En este momento tenemos conectadas 305 personas y qué bueno pues poder compartir este espacio con ustedes. Me presento, yo soy la profesora Natalia Fernández y estaré con ustedes compartiendo parte de información general e información clave sobre las habilidades y competencias comunicativas. Esto es un abrebocas para que identifiquemos la importancia de las competencias comunicativas en nuestro rol como estudiantes, ahora como estudiantes y en nuestro rol para una perspectiva profesional, para una perspectiva disciplinar. En primera medida, pues no sé si ayer de pronto les explicaron un poco de por qué surgen estos encuentros. Me parece importante que no simplemente es estar, sino también como hallar un objetivo común de que encontremos una perspectiva en esta información. Los PAPC pertenecen a un plan de acción pedagógico contextualizado. Eso es lo que quiere decir PAPC. Ese plan se elabora pensando en que ustedes recuerdan que presentaron una prueba de caracterización, ¿cierto? Presentaron un examen que les llevó, una evaluación que les llevó buen tiempo en diferentes habilidades, en inglés, en una competencia matemática, ¿cierto? Entonces, a partir de todo lo que identificamos que tenían avance ustedes, normalmente en estas áreas que son un poco más transversales como la comunicación, están un poco mejor, de pronto en inglés no todos estamos en el mismo nivel y de ahí surge la necesidad desde la consejería académica para entender que es necesario que los estandaricemos en conocimiento y los dejemos como en un nivel un poco más regular, por así decirlo, para que ustedes ya se puedan defender con toda en sus cursos. Entonces, por eso, esto simplemente es un taller, es un espacio de intercambio de conocimientos, porque en algunos momentos ustedes también van a poder intervenir, van a poder hablar y contarnos un poco acerca de su experiencia. Entonces, comenzamos em, solicitando que a través del chat ustedes puedan expresarnos la conformidad de la grabación, de que están siendo grabados. Esto por efectos de evidencias para nosotros en la trazabilidad del proceso y también porque es necesario para nosotros compartirlo con algunos estudiantes que por alguna razón no han podido estar, como lo manifestaba ahorita en su pregunta una de las compañeras. Entonces, recordarles que en esta sesión de hoy estarán acompañados de Diego en la parte de soporte y la profesora, quien les habla, la profesora Natalia Fernández, comunicadora social, especialista en prospectiva, magíster en psicología comunitaria y acompaño los procesos de formación en los cursos de comunicación social, en algunos cursos del programa de comunicación social. Como pueden ver en pantalla, me confirman que sí estén viendo la información que se está proyectando. Sí se ve. Listo. Ser muy puntuales como con el horario, tratar de que vamos paso a paso con la información que les voy a compartir el día de hoy. Muy juiciosos con el silenciamiento de nuestros micrófonos cuando lo necesitemos y cuando me estén escuchando para que la grabación tenga una producción mucho más limpia y estética para quien luego llegue a esta información. Si queremos hablar, compartir, dar nuestra opinión, pueden pedir la palabra, alzar la manito. A través de Teams hay esta opción de herramienta.
muy respetuosos con las opiniones de todos. La comunicación se trata de esto, de intercambiar puntos de vista. Entonces, también allí que tengamos en cuenta el respeto por las opiniones de los demás, escuchar, estar muy atentos, estar muy con mucha disposición para lo que ustedes van a escuchar el día de hoy y que ninguna pregunta es obvia. Todas las preguntas que ustedes quieran hacer pueden hacerlas. Estos espacios sincrónicos se los van a encontrar mucho también en sus cursos más adelante. Entonces, yo sé que el estudiante virtual valora mucho el hecho de que de que no sea solamente ver una pantalla, sino también tener el contacto directo con su tutor y con sus acompañantes en el proceso. Así que bienvenidos. Igualmente les doy una bienvenida por parte de la universidad. Qué rico tenerlos acá. Entiendan que este proceso ha sido una decisión muy importante en sus vidas, en su vida profesional, que ya nosotros a lo largo de la charla se van a dar cuenta que ya nosotros tenemos que asumir una posición muy diferente porque ya vamos a ser profesionales en formación y que eso obviamente comporta otras dinámicas, otras formas de interactuar, pero que eso se nos note y que eso sea la valoración al tiempo que ustedes van a dedicar en este proyecto de vida. Para nosotros como universidad no es un estudiante más, para nosotros ustedes son lo más importante de este proceso. No tendríamos universidad si no tuviéramos a los estudiantes como eje de este proceso. Así que yo les doy una calurosa bienvenida a la decisión que ustedes han tomado de estudiar, de formarse y qué bueno poder compartir con ustedes, así sea un espacio muy corto, pero yo privilegiada de que sea una de las docentes que pueda interactuar con ustedes y que de primera mano pueda conocerlos. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagamos es que ustedes vean todos estos avisos. Esta diapositiva son imágenes reales, de avisos que me he encontrado por ahí en la calle, que ustedes ven muy común en la calle. Díganme y participen qué piensan ustedes de esta información que están viendo acá. ¿Cómo la ven? ¿Qué identifican en ella? Paula Andrea, tienes la palabra, cuéntame. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, yo pienso que eso se debe a varios factores. Puede ser porque hay personas que no están bien alfabetizados, si así se dice. Hay personas que no estudiaron, hay personas que no tuvieron una buena vida académica. Entonces eso, hay muchos factores, la verdad. ¿Qué hago? Por eso yo pienso que se deberían de hacer jornadas de alfabetización para que estas cosas no pasen. Porque a veces escriben algo y uno no lo entiende. No lo entiende porque tienen demasiada mala ortografía. Muy bien, tu posición es muy correcta. Lo que dices es cierto, no todos tuvimos la posibilidad de formarnos, de estudiar, entonces también véanlo como una gran oportunidad que tienen ustedes de estar acá sentados, aprendiendo. Y entiendo que sí, o sea, según lo que nos dice, hay palabras que no están correctas en la forma de expresión. No todas las personas piensan en la importancia de proyectar, por ejemplo, su negocio con un aviso con correcta ortografía, pero eso es lo que vendemos. Lo que quiero que ustedes identifiquen con esta información es que miren que incluso para cosas tan básicas como un aviso de un pequeño emprendimiento que yo tenga, qué tipo de clientes va a captar,
si yo, por ejemplo, tengo una escritura de esta manera, ¿cierto? Entonces, yo como estudiante me vendo de acuerdo a las competencias que adquiero. Entonces, estos avisos lo que nos quieren decir es que definitivamente necesitamos mejorar nuestra ortografía, nuestra expresión oral, nuestra comprensión de lectura y obviamente algo que nos va a dar la lectura, que es una habilidad de las que vamos a trabajar el día de hoy, que es adquirir más vocabulario y que obviamente trabajemos eso que les mencionaba ahorita, que es que ya las personas, incluso de nuestro territorio, comiencen a vernos de una manera mucho más profesional y comiencen a vernos los cambios en la forma que nosotros estamos aprendiendo, porque obviamente pues ya nosotros vamos a tener no vamos a tener este tipo de errores. ¿Listo? Quisiera escuchar otra intervención, no podemos escucharlos a todos por tiempo, pero por ahí vi la manito levantada de Evelio. Tienes la palabra. ¿Qué nos quieres decir con respecto a esta información? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Evelio Ortiz Chaucarama. Soy del campo. Bienvenido. En especial soy etnia Paunán, que es indígena, asentado en una comunidad indígena en zona rural. Qué bien. Me llama la atención pues, reflexión, pues, donde habla la ortografía, la expresión oral y comprensión de lectura. Nos hace, pues, difícil, pues, como Baunán, de expresar, como le dije a rato, pues, la compañera, hay mucho, pues, no tuvo oportunidad de estudiar, ni aunque sea en la primaria, entonces, pues, nos dificulta de escribir, entonces, pues esta es la oportunidad, pues, a mí personalmente, pues, adquirir nuevo conocimiento y replicar a la comunidad, porque, pues, en realidad, pues, uno casi, cuando uno no sale en la ciudad, pues, no, no tiene la oportunidad de estudiar en la universidad. Entonces, esta es la única forma de estudiar, forma de virtual. Entonces, pues, le agradecería, pues, este espacio. Yo diría que, pues, en cuestiones de trabajo, hay veces uno no entra en esta reunión porque pues nos coincide con el trabajo, entonces pues pierde la oportunidad. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por tu intervención. Se van a dar cuenta que poco a poco ustedes van a mejorar todas estas habilidades. Si ponemos en práctica y prestamos mucha atención a todo lo que vamos a ver en el día de hoy, en este ratico concentrados, escuchando, ustedes se van a dar cuenta que la forma, por lo menos la autoevaluación que ustedes van a hacer a ustedes mismos, de mejorar sus habilidades de competencias comunicativas, va a cambiar mucho en obviamente perfilarse y mejorar su forma de expresión. Entonces, como con esta iniciativa, abrimos la sesión para contarles que el objetivo de este encuentro es que conozcamos las competencias comunicativas, las habilidades comunicativas y que por ello pues fortalezcamos la capacidad de comprensión, que nosotros como estudiantes tengamos un uso adecuado del lenguaje en los actos comunicativos y que también lo apliquemos a diferentes campos, porque el tema de la comunicación no solamente va aplicado a la vida académica, sino que en medida que nosotros mejoremos nuestra comunicación, también la mejoramos con la pareja, con las personas que interactuamos día a día. Entonces, ese es el sentido, que estas habilidades sean no solo para yo aprender académicamente, sino que yo las pueda llevar a mi comunidad, a las personas con las que interactúo y en los ámbitos donde nos movemos. ¿Listo? Entonces, esas competencias comunicativas, todas las competencias comunicativas, normalmente las que trabajamos y las que fortalecemos
son la habilidad de la lectura, la habilidad de la escritura, la habilidad de la comunicación oral, la habilidad de la escucha. Esas son como las que más trabajamos. Pero en la sesión de hoy, las esenciales para facilitar esa convivencia, ese entendimiento con nuestros diferentes ámbitos, como lo mencionaba ahorita, y también para que nosotros fortalezcamos nuestras competencias básicas en la formación, pues se van a centrar en la parte de comprensión de lectura, en la producción escrita y en la comunicación oral. ¿Listo? Entonces, allí nos vamos a basar y ahí es donde nosotros vamos a tratar de identificar diferentes pautas de comportamiento para mejorar estas competencias, elaborar trabajos escritos, obviamente mucho más perfilados a una producción escrita, por ejemplo. Y eso va a permitir que nuestra comunicación sea más efectiva. Entonces, para identificar cómo está su atención y las estrategias de comprensión, yo les voy a dar 20 segundos para que ustedes encuentren palabras donde la lectura de ellas sea de derecha a izquierda y que éstas originen una nueva, ¿cierto? Como algunas de estas palabras, toda esta lluvia de palabras, ustedes identifiquen qué palabras se leen igual de derecha a izquierda, las pueden escribir en el chat o también pueden levantar su micrófono, pueden levantar su mano y abrir el micrófono para irlas comentando. Vamos a ver ustedes que identifican cómo está su capacidad de atención y sus estrategias de comprensión. Paula, ¿cuáles has identificado? Oro, reconocer. Muy bien. Bueno, atar, que puede ser rata también. Muy bien. Anina. ¿Qué es? La última. Anina, no sé. Sí, señora. Anina. Muy bien. Bueno, ¿quién más? Jennifer, ¿cuáles palabras identificaste de diferente a la compañera? Por allí una compañerita llamada Jennifer levantó la mano. Ariel Darío, qué bueno, veo muchas mujeres, pero pocos hombres. Ariel Darío. Hola. Qué bueno escucharte. Hola, cuéntanos, ¿qué palabras identificaste? Bueno, Buenas arroz. tardes. Eva. Eva, ¿cuál Radar. Hola. Radar. Reconocer. Tú eres Ariel, ¿cierto? Sí, señora. Ajá, bueno. ¿Cuál más? Por ahí hay una muy conocida. Arroz. Y si no fuese arroz, ¿cómo sería? Eva. ¿Cómo? Y arroz, ¿cómo se podría leer? Zorra. Zorra. Ajá, muy bien. Roma, Sí. amor. Sí, esa fue la primera. Amor. Bueno, miren que encontramos Adán, Onada, Roma, amor, la que mencionaba ahorita el compañero Eva, zorra, alas, atar o rata, que la mencionó la primera compañera. Entonces, ¿qué nos demostró el ejercicio? Que a través de la visión, a través de la identificación de palabras, nosotros también retenemos con el pensamiento. Básicamente eso es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer cada vez que hagamos comprensión de lectura.
se ha demostrado, diferentes estudios han demostrado que nosotros retenemos mucho más la información a través de la visualización. O sea, si en el momento que nosotros estamos leyendo el párrafo que estamos comprendiendo para poder hacer una evaluación, imaginamos, hacemos una imagen mental de todo lo que estamos leyendo, podríamos decir que retenemos mucho más fácil todas esas palabras o que retenemos mucho más fácil todas esas ideas. Muchos de los que hicieron el ejercicio se dieron cuenta que al mencionar la palabra traían a su mente la imagen de esa palabra, la representación o la imagen que tiene esa palabra, ¿cierto? Entonces en amor pensaron en un corazoncito, en zorra pensaron en ese animal, lo dibujaron en su mente. Ese es el ejercicio que nosotros también tenemos que hacer en comprensión de lectura. Pero entonces resulta que nosotros tenemos una mente muy poderosa dentro de nosotros mismos. El cerebro es muy hábil y, como les digo, representa toda la información que nosotros tenemos en mente. ¿Alguien quiere hacer lectura del texto que hay en el lado con Manuela, con fondo negro? ¿Puedes leerlo? Vamos a ver cómo está nuestra capacidad de visión. Sí, Manuela, señora. bienvenida. ¿Cómo está? ¿Ese el de fondo negro? El primero que tiene letra blanca. Fondo negro, letra Listo. blanca. Listo. Según un estudio de... Ay. Según un estudio de universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problema. Esto es porque no leemos cada letra en sí misma, pero si la palabra como un todo, ¿no te parece algo increíble? Increíble que hayas podido leer esta lectura. Eso quiere decir que tienes un porcentaje de un cerebro muy inteligente. Y si varios hicieron el ejercicio, mira que al principio te dio dificultad, pero luego hiciste coherencia, el cerebro estaba entendiendo la metodología en cómo ibas a hacer la lectura y ya te dio la pauta para que lo siguieras haciendo bien. Eso quiere decir Sí. miren que sí somos muy hábiles para hacer lectura. ¿Cómo te pareció el ejercicio? ¿Difícil? No, pues al principio pues uno pensaba que estaba bien, pero no. Ahí sí ya uno empieza como... Bueno, eso quiere decir que no estamos tan mal. Entonces, vamos a ver la parte teórica. Ya vimos unos ejercicios, nos dispersamos un poquito en esos ejercicios. Entonces, vamos a identificar qué es eso de la comprensión de lectura. Si eso es algo que nosotros como estudiantes virtuales hacemos día a día. ¿Qué hacen ustedes desde que ya tienen sus cursos virtuales hace una semana cargados? Comprensión de lectura. Y eso es una dinámica que la van a tener muy presente en todos los cursos, en todo momento. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que aprender de estrategias que nos ayuden a eso. Para hacer una lectura efectiva, nosotros podemos hay dos metodologías que se sugieren. O que tengamos hagamos todo un proceso de comprensión de lectura, juiciosos, teóricos, muy dedicados, o que también hagamos ese mismo ejercicio, pero a través de organizadores gráficos, porque hay personas que de pronto son mucho más visuales, ¿cierto? Tienen más despierta su inteligencia visual. Entonces, en ese sentido, pues nosotros identificamos que la comprensión de lectura es soñar con los ojos abiertos, que al leer nosotros podamos hacer ese ejercicio de convertir esa información en imagen al llevarla a la mente y que por eso cuando yo esté resolviendo un quiz o esté resolviendo o esté elaborando
un trabajo escrito, yo puedo acordarme de eso que me enseñó la lectura a través de recordar la imagen que tuve en mi mente cuando estaba leyendo. Entonces hay una autora que se llama Isabel Solé, que nos dice que leer es el proceso mediante el cual nosotros como lectores y a partir de nuestros conocimientos previos, construimos en la mente un nuevo significado con la información que extraemos del texto. O sea que ahí ya tenemos que hacer una filtración de la información con la que contamos y que por eso comprendemos un texto construyendo el sentido más allá de lo que esté escrito, ¿cierto? Hacemos una inferencia de la información que tenemos. Allí existen unos factores que facilitan esa lectura que pueden ser internos o externos, pero luego pues los voy a explicar más detenidamente. Entonces, imagínense que el cerebro humano, miren cómo es de poderoso, la compañera pudo hacer la lectura pese a que las letras estuvieran en desorden. ¿Y eso por qué se da? Porque leemos a una velocidad demasiado rápida, alrededor de 4 palabras por segundo. O sea, cómo el cerebro humano aprende a retener todo eso en un solo momento. Y en ese segundo hacemos una codificación visual, ortográfica, fonológica, semántica, todo eso en tiempo récord para nosotros alcanzar a entender la comprensión de toda la idea que me están brindando en ese texto. El cerebro alcanza a buscar metáforas para lo que leemos desde nuestros conocimientos previos y así es como nosotros logramos interpretar significados para transformar la idea a través de la opinión. O sea que pasamos por todo un proceso. Primero vemos lo que hay en el texto y luego de que vemos lo que hay en el texto, sí empezamos a hacer como algunas inferencias, a hacernos unas preguntas internas de inferencias, eso, qué información trae para mí, por qué es importante, empiezo a compararlo como con el conocimiento previo que tengo de ese tema. Y asimismo, luego llego a un nivel mucho más alto donde interfiere mi opinión, o sea, cuál es mi punto de vista hacia esta información. Ese es como el proceso que por el que todos pasamos cuando hacemos comprensión de lectura. Ya un dato mucho más actual, parte de la vivencia, parte de lo que tiene que cambiar para mi vida, muchachos. Parte de lo que tiene que cambiar para mi vida en este momento que tomé la decisión de formarme como profesional. Y es que miren la estadística de los libros, el promedio anual de libros leídos por habitantes de cada país. Ubiquémonos en Colombia. Dice que el promedio es de 1.9, o sea, alrededor de 2 personas colombianas leen anualmente un libro. Eso quiere decir que las cifras están un poquito descompensadas. ¿Quién tiene que mejorar esas cifras en medida de lectura? Nosotros, que ya tenemos que tener una actualización en información porque somos profesionales en formación. Entonces, la invitación con este taller también tiene que ser esa. Hay que mejorar ese promedio y no solamente porque sea una estadística, sino también porque el compromiso con nosotros mismos y con nuestra formación es que si el ejercicio de un estudiante virtual es leer y escribir, pues ya nosotros estamos en ese compromiso. Entonces, quisiera que a partir de este encuentro, en unos años, yo pueda revisar la cifra del promedio anual de libros leídos por habitantes de cada país y Colombia está en un porcentaje mucho más alto porque los estudiantes de la UNAD de este periodo decidieron comprometerse con sí mismos y hacer actualización en información, que eso es muy fácil. Por ejemplo, yo llego a mi trabajo y si desde mi celular lo primero que hago cuando empiece mi jornada, unos 5 minutos antes de que empiece mi jornada laboral, reviso los que estudian administración, revisen El Colombiano, revisen la revista Dinero, los que estudian agronomía y áreas ambientales, cómo están las estadísticas de tala en Colombia. Un administrador que no sepa cómo está el dólar, o sea, eso es parte de la actualización en información. Entonces, miren que eso sí toca directamente con su ejercicio profesional.
Y aquí hay una sugerencia, en esta segunda imagen hay una sugerencia de cómo nosotros podíamos leer un libro, por ejemplo, en 10 días, y entonces esta cifra mejoraría mucho más. Esa es la invitación, más que nosotros lleguemos acá en esta intervención a decirles que es importante que su proceso de lectura mejore y que hay algunas estrategias para mostrarles que ese proceso se puede lograr, es que ustedes tengan acciones, pequeñas acciones con ustedes mismos para mejorar sus hábitos. ¿Listo? Ese es el compromiso. Entonces les resulta que las cosas se nos han puesto un poco más fáciles porque ya tenemos diferentes formatos de lectura. Antes utilizábamos textos impresos, la lectura en físico. Nosotros teníamos la opción de tener lectura en físico y teníamos los libros y aún los seguimos teniendo, pero ahora pues los ebooks se ven mucho más en la industria de la venta de libros, entonces mucho más fácil acceder a ellos. Y los libros virtuales que también los podemos encontrar de cualquier tipo de contenido digital, ¿cierto? Entonces, el hábito de lectura y la actualización en información tienen que empezar por ahí. En ese sentido, que ustedes, si se actualizan en información, leen El Colombiano, el periódico local para saber las noticias de su territorio, inicialmente, pero ya luego empiezan a leer como el diario, un diario de Madrid para noticias internacionales, un diario como el Time New Roman en inglés, que obviamente pues ya nosotros nos estamos también formando en esa competencia. Eso va a mejorar mucho nuestra lectura y por ende nuestras demás habilidades, que son la escucha, la expresión oral y la escritura. También tenemos otro tipo de lectura digital que es con texto a voz y eso permite, también está adaptado por inclusión a personas con condiciones especiales y es por ejemplo, nosotros tenemos una población que es invidente y ellos han tenido la posibilidad, no sé si ustedes han visto en la plataforma virtual, que donde hay unos PDFs, hay un icono que permite que nosotros escuchemos ese texto, lo escuchemos leído. Si usted se siente muy cansado en casa cuando llegó de trabajar y quiere que ese PDF le lea la información para usted prestar mejor atención, hágalo de esa manera. Hay diferentes condiciones para cada quien y según sus habilidades, pero todas sirven. ¿Listo? Los factores internos y externos que facilitan que nosotros tengamos una mejor comprensión de lectura. Algunos factores internos tienen que ver con los conocimientos previos que yo tengo de un tema o que tengo un desarrollo de habilidades de pensamiento y memoria como con los ejercicios que hicimos ahorita, o incluso hasta el estado emocional y físico en que nosotros nos encontremos para la disposición de sentarnos y leer para aprender, ¿cierto? O algunos factores externos que de pronto no motivan mucho, pero que nosotros podemos encontrarle la solución, y es el tamaño de la letra, el tipo de texto, o que hay un vocabulario un poco más disciplinar, o algunas estructuras, y también interfieren unos factores que tienen que ver con el ambiente, y es que tengamos un lugar sin ruido, que sea en una hora adecuada para que de pronto no nos dé mucho sueño, la luz, los sonidos y el ruido ambiente. Entonces, es que nosotros como lectores también facilitemos todas estas condiciones. Asimismo, los niveles de comprensión de lectura. Les decía ahorita que nosotros tenemos diferentes niveles de comprensión de lectura. Primero, nosotros hacemos una lectura literal. Ese proceso hace que nosotros hagamos un reconocimiento de todo lo que está directo en el texto. Les agradezco cerrar sus micrófonos. Por favor, cerrar sus micrófonos para que esta grabación nos quede mucho más estética para los compañeros. Bueno, entonces prosigo. Una lectura literal donde directamente hacemos como una idea general de eso que hay en el texto. Luego pasamos a una lectura inferencial donde sí hacemos relaciones entre el conocimiento previo
y la información que nosotros tenemos allí. Allí sacamos conclusiones y sacamos también ideas un poco no tan generales de la lectura, sino que allí ya nos vamos a subrayar, a buscar en el diccionario palabras desconocidas, que eso es un ejercicio. Su mejor amigo a partir de ahora va a ser el diccionario, no solamente para la habilidad de la lectura, sino también que ahorita nos vamos a encontrar que en la habilidad de la escritura vamos a necesitar buscar sinónimos para algunas palabras, para redactar mejor, para expresar mejor las ideas. Y aquí, como les decía, pues para buscar palabras desconocidas. Eso es lo que hacemos en un nivel inferencial. Ya en un nivel crítico valorativo, eso implica un ejercicio donde nosotros asumimos una posición, un punto de vista acerca de los juicios propios que tiene el lector a partir del texto. Y eso también involucra un poco los conocimientos previos que nosotros tengamos sobre este tema. La idea es que nosotros podamos llegar a hacer comprensión de textos con esta ruta. Primero hacer una lectura literal y que yo pueda decir, bueno, de todo esto que leí, pues, ¿cuál es la idea general de todo esto, de todo esto que estoy leyendo? Que incluso el título me pueda decir o los subtítulos me puedan decir de qué se trata esa información que me están compartiendo ahí en ese PDF. Pero que yo ya luego pase a una lectura inferencial porque empiezo a preguntarme por cada párrafo que lea, bueno, ¿y qué entendí de esta parte? ¿Cuál es la idea central de esta partecita que leí? Porque por cada párrafo hacemos comprensión. Al hacer comprensión de lectura, identificamos que por cada párrafo hay una idea principal. Así lo hace quien lee, pero también así lo hace cuando nosotros estamos escribiendo, cuando nosotros somos los escritores, también nos toca hacer ese ejercicio de pensar que por cada párrafo tengamos una idea principal. Y luego que yo pueda compartir esa información porque, por ejemplo, me preguntan que yo qué pienso de ese tema. Entonces ahí estaríamos haciendo una lectura crítica o una lectura desde el nivel crítico valorativo. Cuando yo llego a ese nivel crítico valorativo es porque hice la comprensión de toda la ruta, hice la comprensión de todo el proceso, pasé por todas las fases y allí obviamente tengo todo el aprendizaje. Entonces, esa es como la ruta que nosotros les sugerimos para una mejor apropiación de las ideas en el momento que ustedes estén haciendo comprensión de lectura. Básicamente esa ruta se cumple cuando nosotros resumimos. ¿Qué es resumir? Alguien que pueda decirme cuál es la definición de resumir. Cuando nosotros resumimos, ¿qué hacemos? De un texto. Yo sacamos las ideas más importantes de un texto. Sacar las mejores ideas. Muy bien, todas las respuestas también que me han dado son se puede correctas. sintetizar. Sintetizar o Extraemos resumir. lo mejor del texto. Extraer lo mejor del texto. Extraemos lo más importante. Sacamos palabras claves. Lo que entendemos, lo más allegado a la lectura. Muy bien, o sea que todos sabemos resumir muy bien porque las definiciones que me han dado todas son correctas. Extractamos de toda esa porción de información que es, filtramos qué es lo más importante, lo central. ¿Qué es parafrasear? Si alguno tiene la definición de esa palabra por sus conocimientos previos, sabe qué es esa palabra, que la van a necesitar. Buenas tardes. Yo creo que parafrasear es como leer un texto. Ay, no. Mucha gente. Ya, sigo yo. Bueno, es como. Sí, como te estoy escuchando. Sí, como leer un texto y luego dar su explicación con sus palabras. Pues yo creo que también. Parafrasear, la persona que participó antes decía que era. Es decir lo mismo, pero con palabras diferentes. Con tus propias palabras, bajarlo de nivel. Con nuestras bajarlo propias de palabras. nivel. Con nuestras propias palabras, ahí sí. Esa palabra apréndansela, porque la van a necesitar cuando usen las normas APA. La van a necesitar
y hay actividades iniciales que ya les están hablando de la aplicación de normas APA. Eso ahorita medio lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a poder pues debatir totalmente en este espacio, un espacio muy corto para muchas habilidades. Entonces, pero apréndanse a entender que el parafraseo es lo que yo identifico en el texto, yo lo identifiqué en el texto y eso lo voy a llevar, lo voy a bajar de nivel, le voy a bajar el nivel a un nivel literal, se lo voy a bajar a un nivel mucho más comprensible de mi parte, con mis propias palabras, explicando lo mismo que dice el autor, pero en mis propias palabras. ¿Listo? Parte de todas estas... que llamamos en lenguaje coloquial, podría decirte lo que en términos psicológicos dan palabras sacadas del diccionario y yo la voy a interpretar a mi modo más campesino, al modo de que una persona que no tiene un nivel de estudio alto lo pueda comprender mejor. A eso le llamamos llevarlo a un nivel plano, a un nivel llano, donde no solamente yo lo entienda porque soy del área de formación y de esa disciplina, sino porque cualquier persona pudiera entenderlo. Pero como lo dijiste, está bien. Sí, cuéntame. Cuando uno parafrasea dentro de un texto de Word, ¿sí? Teniendo en cuenta pues las normas APA, eso se cuenta como, pues digamos que hay que hacer referencia al texto inicial. Excelente la pregunta, tiene que ver con normas APA. Sí, porque una cosa es parafrasear y otra cosa es dar mi opinión. Listo, son dos cosas totalmente diferentes. Parafrasear es que todavía tengo la idea del autor, esa idea le pertenece al autor, no es mi idea, esa idea le pertenece al autor y por tanto, esa idea yo tengo que darle los derechos de autor y al parafrasearla, decir que esa idea le pertenece a X autor. ¿Listo? Otra cosa muy diferente es que yo parta de una idea totalmente, eso se llama citar, muy bien. Otra cosa muy diferente es que yo exponga mi opinión y como esa opinión me pertenece y yo no la saqué de ningún lado, sino que hace parte de mi pensamiento, ahí yo no tengo que citarla porque esa información me pertenece. ¿Listo? No, y también... Se le cerró el micrófono a la compañera, que creo que iba a preguntar algo. Sí. Parafrasear significa reescribir un texto o una idea usando diferentes palabras, pero conservando el mismo significado. Muy bien, sí. Es interpretar eso que hay de manera literal, a bajarlo un poco a las palabras de nosotros, pero eso no quiere decir que sea nuestra opinión. Es un nivel, le faltan 2 rayitas para ser nuestra opinión. Como no es nuestra opinión, pertenece a otra persona a la que le tenemos que dar derechos de autor. ¿Cómo se le da derechos de autor? Con la citación. ¿Listo? Asimismo, pues con la lectura resolvemos problemas, clasificamos información, porque decimos esto es más importante que, exploramos porque entendemos mejor el tema. Cuando damos en el último nivel de comprensión de lectura, damos nuestra opinión, pues ahí estamos generando argumentos. Generamos inferencias y también comparamos y contrastamos según nuestro conocimiento propio. ¿Listo? Entonces. Buenas tardes, qué pena. Buenas tardes. Qué pena, le habla Anderson Palacios. De hecho, tenía la manito levantada porque quería hacer un aporte hace rato sobre lo que las compañeras están aportando y cada uno de los compañeros. Les cuento, llegó un poquito tarde, pero aquí estoy. Yo soy del municipio de Vigía del Fuerte. El municipio de Vigía del Fuerte es uno de los municipios de la subregión del Urabá antioqueño. Es uno de los 2 municipios de la subregión del Urabá que queda en el río Atrato. Por ende, siempre es como que complicadito el tema de la comunicación, pero igual la idea es tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, pues teniendo en cuenta lo que decían uno de los compañeros, el tema de parafrasear, pues yo considero desde mi intuición y desde mi creencia, pues que sería tener mucho en cuenta, por decirlo así, es un enunciado de una información
X y tratar uno de organizarse en ese encabezamiento principalmente, y luego después de estar en ese encabezamiento uno tratar de argumentar, pero también de argumentar tener en cuenta a qué población directamente o a qué sector se está dirigiendo o a qué sector va a llegar lo que usted quiere decir. Muy bien. Tenemos en cuenta el público objetivo. Eso es como lo que tú quieres decir. Obviamente, Sí, pero eso hace que nosotros bajemos el lenguaje y que también moderemos un poco como la información que estamos transmitiendo. sí, total, perfecto. ¿Por qué traigo esta población? Porque, por ejemplo, yo soy el jefe dentro del municipio y a mí me toca manejar mucho lo que son bases de datos, y dentro de las bases de datos tengo un sinnúmero de usuarios que son de las comunidades indígenas. Entonces, siempre como que se me dificulta mucho la comunicación con ellos por el lenguaje. Entonces también es como tener en cuenta siempre la población o digámoslo, o como tú lo dijiste ahorita, el dimensionamiento que se le va a dar a esa información para que sea una información que realmente sea captada y sea captada de una manera que sea bastante aprovechosa. Claro, son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos dirigimos a públicos que son pues como tan específicos, pero es parte del ejercicio donde nosotros también nos vamos moderando un poquito en nuestras habilidades comunicativas. Entonces, parte de las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para el antes, el durante y el después de hacer ejercicio de lectura. Antes que podamos activar el conocimiento previo, si nosotros ya tenemos con la lectura del título, nosotros ya podemos hacernos una idea general de qué se trata ese tema, eso es totalmente efectivo para una lectura literal. Cuando ya estamos en el ejercicio de leer párrafo por párrafo, numeren los párrafos. Si yo tengo en un texto 10 párrafos, eso quiere decir que tengo 10 ideas principales. Entonces, por cada idea principal, el subrayado para hacer una toma de notas y para hacer una lectura en voz alta o en la mente, que también es muy efectiva la lectura en voz alta, pero si de pronto pues el espacio no me lo permite, hacerlo mentalmente e ir imaginando, haciendo una imagen mental de lo que estamos leyendo, porque recuerden que la mente aquí juega mucho. Miren que desde los primeros ejercicios nos dimos cuenta que la mente, como lo dice por allá una santa, que la mente es la loca de la casa. Entonces, es muy creativa y permite que nosotros seamos muy visuales con la información. Y posteriormente que nosotros podamos hacer organización gráfica visual, estos son los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, que ayudan a que resumamos eso, que pronto en algún momento las guías les van a pedir eso, mapas mentales, mapas conceptuales, el subrayado. Una cosa es la expectativa, que uno dice que lo va a hacer muy juiciosamente, solamente lo más importante, y otra cosa es la realidad, que miren, resulta uno resaltando todo. La idea no es esa, la idea es que podamos hacer tan buena comprensión de lectura que lo hagan por párrafos. Háganlo por párrafos, cada vez que terminen un párrafo, háganse la pregunta mental, de aquí, ¿qué fue lo más importante que yo leí y qué puedo resaltar? Solamente por favor, escribe, la persona que se encarga de escribir, se van a dar cuenta que esa persona cuando escribe, o nosotros cuando estamos en el rol de escritores, escribimos de la misma forma, escribimos identificando ideas principales por párrafo. Entonces, asimismo, hagamos la habilidad opuesta, hagamos lectura de esa misma manera. Entonces, como nosotros recordamos aquí que tenemos, que normalmente cuando hacemos el ejercicio de comprensión de lectura, pasamos por estos niveles, vamos a hacer un ejercicio de aplicación en lectura. Vamos a ver cómo estamos en la comprensión de lectura, ya como con toda esta información, haciendo imagen mental de lo que vamos leyendo, haciéndonos la pregunta de qué es lo más importante y qué entendí de acuerdo a cada párrafo. Listo.
Entonces, necesito un voluntario que nos lea el primer párrafo. Profe, en el chat pues he mirado una pregunta repetitiva que es lo del link de asistencia. Entonces ya es como para que tú autorices en el momento en que tú digas yo subo el link de asistencia. Y hay una pregunta de Nilton Andrés Forero donde habla de que cuándo van a explicar lo del léxico y dialéctica, y hay una niña que se llama Kelly Joana Méndez que menciona que si puede repetir lo de los párrafos. Eso es lo que están en el chat pues generalizado, profe. Bueno, la asistencia después de que pasemos de habilidad, como para que por lo menos dejemos afianzada esta primera habilidad de lectura. ¿Listo? La parte que nos habla el compañero, los dos conceptos que me mencionaste, que no tuve la retentiva de dejarlos. Léxico. De léxico y dialéctica, profe. Lo que pasa es que eso es ya un nivel no tan general como este. Entonces, si de pronto te lo están preguntando en alguna de las guías, en un curso en particular, como en este grupo de personas, estamos viendo es un tema generalizado de competencias y habilidades comunicativas, pues no hace parte pues como tal de estas habilidades. Es un tema mucho más específico. Entonces, si quieres, ese lo podemos abordar porque como es una inquietud más particular, ese lo podemos abordar por aparte, a manera de asesoría. Pero como tal no lo tocamos en este taller porque, como les digo, son conceptos pues mucho más asociados a la lingüística, a un área de conocimiento ya muy particular de la comunicación. ¿Listo? Y la última pregunta era... que si de pronto le puede repetir lo que repetiste de los párrafos anteriores. Ella no le quedó muy claro. Que es muy claro para nosotros en la comprensión de lectura que cada vez que terminemos un párrafo, de leer un párrafo, nos hagamos la pregunta mental de qué entendí de esta parte, de este párrafo, porque los que hacemos lectura, una lectura a conciencia, identificamos las ideas principales, una sola idea principal por párrafo. De esta misma manera, cuando nosotros estamos en el rol de escritores, escribimos partiendo de eso, una idea principal por párrafo. Entonces, hay una metodología que se sugiere mucho, los teóricos la sugieren mucho, y es que si usted quiere, numere la cantidad de párrafos que usted tiene en un texto, y esa será la cantidad de ideas principales que usted tendrá a lo largo de toda la comprensión para hacer un resumen. ¿Listo? Es como eso. Y ya por último, pues para el ejercicio de aplicación en esta habilidad de lectura, si alguien quiere hacernos la lectura del ejercicio que ven en pantalla. Muy bien. Que nosotros sepamos, los alumnos somos los únicos. Los humanos somos los únicos. Somos los humanos, perdón. Que nosotros sepamos, los humanos somos los únicos animales conscientes de que la muerte nos guarda y somos capaces de articular lingüísticamente dicha conciencia. De todos modos, es muy posible que otros animales también tengan conciencia de la muerte, aunque no la expresen lingüísticamente. Los elefantes reconocen la muerte de sus congéneres. Ante el cadáver de uno de ellos, toda la familia de los elefantes se detiene y se pone tensa. Primero acerca sus trompas para olerlo, luego palpan y mueven con cuidado los huesos, sobre todo los cráneos, los del cráneo, como si se trataran de identificar al difunto. Otras veces reconocen al muerto y arrojan tierra y hojas sobre sus restos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer el segundo párrafo? Cuando un elefante muere, toda la manada se preocupa. Cuando un elefante muere, toda la manada el compañero está leyendo, ahorita tú pasas, ¿listo? Al tercero. Cuando un elefante muere,
toda la manada se preocupa. Si se trata de una cría, su madre permanece junto al cadáver varios días e incluso trata de transportarla consigo con ayuda de su trompa y sus colmillos. El resto de la manada permanece a su lado o reduce el paso. Cuando se muere un adulto, los otros elefantes tratan de levantarlo y no se separan de él hasta que sus restos entran en putrefacción. A veces velan el cadáver, ahuyentando a los carroñeros e incluso lo entierran a medias con hojarasca. La muerte de la matriarca de la familia, la muerte de la matriarca de la familia causa una general consternación y puede conducir a la disgregación del grupo. Todas estas costumbres de los elefantes facilitan la carnicería de los cazadores furtivos. Si matan a un individuo de la manada, pueden matar a todos, pues los demás, lejos de huir, tratarán de ay, Dios mío. Por ahí unas tulitas para sacarle medias a Francisca. Espera, yo desconecto los micrófonos y empiezas a hablar otra vez, ¿listo? Eso sí, mejor. Dale, empieza otra vez. Si matan a un individuo de la manada, no dejan hablar, no dejan leer. Listo, dale, tranquilo, dale. Cuando un elefante muere, toda la manada se preocupa. Si se trata de una cría, su madre permanece junto al cadáver varios días e incluso trata de transportarla consigo con ayuda de su trompa y sus colmillos. El resto de la manada permanece a su lado o reduce el paso. Cuando se muere un adulto, los otros elefantes tratan de levantarlo y no se separan de él hasta que sus restos entran en putrefacción. A veces velan el cadáver, ahuyentando a los carroñeros, e incluso lo entierran a medias con hojarasca. La muerte de la matriarca de la familia causa una general consternación y puede conducir a la disgregación del grupo. Todas estas costumbres de los elefantes facilitan la carnicería de los cazadores furtivos. Si matan a un individuo de la manada, pueden matar a todos, pues los demás, lejos de huir, tratarán de acompañar al difunto. Muchas gracias por tu lectura. Y la compañera que nos iba a leerle el tercer párrafo. Soy yo. Muy bien. Todas las poblaciones humanas parecen haber tenido algún tipo de conciencia de la muerte. Con frecuencia, la vida se identifica con el aliento. Por ello, el criterio para decidir si alguien todavía vivía o ya estaba muerto consistía en comprobar si aún tenía aliento, colocándosele en caso de duda un espejo en la boca, a ver si se empañaba. La muerte es un proceso que no puede fijarse en un instante único y determinado. Actualmente se tiende a hacer coincidir la muerte legal con la muerte cerebral. Muchas gracias a todas las personas que nos colaboraron con la lectura. Bueno, espero que hayan hecho el ejercicio de que por cada párrafo se hayan preguntado, bueno, ¿y de este qué aprendí? ¿Y de este cuál es la idea principal? Y de este que identifiqué que era lo más importante. Esa es la pregunta interna que ustedes se tienen que hacer cada vez que hagan comprensión de lectura. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Esta primera pregunta tiene que ver con la lectura literal. Hace énfasis en nosotros aplicar la lectura inferencial, el primer nivel de lectura. ¿Recuerdan qué hacemos en la lectura literal? Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el tema central del texto? A, la precaria condición en que viven los elefantes, la coincidencia de la muerte cerebral y la muerte legal, la conciencia de la muerte y sus diversas expresiones, o las costumbres de los elefantes en los funerales. ¿Qué piensan ustedes? Es la C. La C, la C. Bueno. La C, la conciencia de la Bueno, vamos a ver. Yo digo si quieren, escriban en el chat la respuesta que consideran que es. Y también, pues, los que quieran mencionarla. Vamos a ver.
La precaria condición en que viven los elefantes, no necesariamente, pues ahí nos hicieron una descripción, pero esa no era la idea principal, ¿cierto? La conciencia de la muerte cerebral. Para dar la idea. Era una ilustración para dar la idea. La coincidencia de la muerte cerebral y la muerte legal, tampoco. Esa no era la idea principal. También fue parte del contexto, porque nos estaban hablando de cómo era la vida de ellos. La conciencia de la muerte y sus diversas expresiones, independiente de que fuera de los elefantes, es una reflexión a la conciencia de la muerte y las diferentes expresiones. Las costumbres de los elefantes en los funerales, no necesariamente, también era parte del contexto y del ejemplo para entender la conciencia de la muerte y sus diversas expresiones. ¿Listo? Casi todos nos fuimos como por la respuesta. Segunda pregunta. Cabe inferir que para el autor, miren lo que les pregunta. Esa pregunta tiene que ver con una lectura inferencial, establecer relaciones entre partes del texto, inferir, la palabra más importante acá en la lectura inferencial, inferir, pensar con mi conocimiento que eso puede ser, generar algunas hipótesis, generar conclusiones o aspectos que no estén explícitos en el texto tanto como si están cuando hago una lectura literal. ¿Listo? Listo. Cabe inferir que para el autor el aliento humano, ¿qué significa? Hoy no es suficiente como signo de vida, se asocia naturalmente como expresión vital, ha servido para saber si alguien ha muerto, puede ser verificado solo con espejos. ¿Cuál de todas esas opciones? Escriban en el chat o también si lo pueden a través del micro. ¿Cuál piensan ustedes que es esa respuesta? La B. La B. Yo creo que la B. Bueno. Hoy no es suficiente como signo de vida. Recuerdan que él explicaba, que el autor lo que estaba explicando era que el aliento humano, que no siempre eso sucede y que por eso lo ensayaban con el espejo. Que por eso hacían el ensayo con el espejo para ver si era, si era cierto o no. La respuesta es, hoy no es suficiente como signo de vida. Las demás son un distractivo en el contexto, ¿listo? Que eso nos puede pasar mucho, entonces es parte de la comprensión. Conforme va avanzando la ruta del proceso de comprensión de lectura, obviamente se vuelve un poco más difícil como ese tipo de respuestas, entonces no se preocupen, no estamos calificando si está bien o está mal, no. Estamos haciendo el proceso. ¿Listo? Como lo harían ustedes y como lo deben hacer ustedes paso a paso con sus guías, con su material de lectura en los cursos. Tercera pregunta que tiene que ver con una lectura de tipo crítico valorativo, donde nosotros asumimos puntos de vista, donde opinamos, donde hacemos ejercicios de valoración, formación de juicios propios. ¿Listo? Si los elefantes fueran capaces de usar un lenguaje articulado, entonces probablemente A. Perderían la arraigada costumbre de acompañar a sus difuntos. Se enfrentarían a las especies carroñeras con mejores medios. Podrían expresar simbólicamente su conciencia de la muerte. O experimentarían un nuevo y maravilloso sentimiento religioso. ¿Qué piensan ustedes? Acuérdense que esto tiene que ver con mi concepto, creo, punto de vista. Creo que es la B. La C. Yo creo que es la B, profe. Podrían expresar simbólicamente su conciencia de la muerte. La C. Listo. La C. Crítico, se podrían expresar simbólicamente su conciencia de la muerte. Ellos tenían muchas formas y no lo dice en esta parte, cómo hacen ellos para hacer como todo ese rito de la muerte y concebir que ese ser ya se fue. Es parte de todo el significado que tiene ese concepto de muerte. ¿Es mañana? Muy bien.
Entonces, hicimos todo un proceso de comprensión de lectura en un solo momento. Muy bien. En este momento ya podemos publicar el enlace para la asistencia, para que diligencien la asistencia, pero no se vayan a distraer porque ya venimos con una habilidad también muy importante para ustedes. ¿Cómo les pareció la habilidad de la lectura? Espectacular, Excelente, porque en este caso, por ejemplo, Excelente, hay profe. que saber cómo hacer los Listo, profe, trabajos ya, y también ya coloqué la asistencia. el promedio de comparación Excelente. con la información. Sí. Los compañeros manifiestan que excelente, que muy bueno. Bueno, espero que todas esas apreciaciones sean las mismas apreciaciones que ustedes tengan consigo mismos en el compromiso de la actualización en información. Es un compromiso con su formación, con su disciplina. Que a los de administración o al área que sea, eso es un tema general. Lo que les pregunten, ya sea por actualización de información, porque ya nos estamos poniendo en la tarea de hacer muy buena lectura, de leer periódicos, revistas, libros, de incrementar nuestro hábito de lectura. ¿Listo? Un compromiso que no es conmigo, un compromiso que no es con la universidad, un compromiso que es con ustedes mismos en su formación. Parte de esa, ¿se acuerdan que por acá yo les dije, para cerrar esa habilidad, yo les dije por acá que la lectura efectiva nosotros podíamos hacerla a través de un proceso de comprensión de lectura como el que hicimos ahorita por todos esos tipos de lectura, pero también se podía hacer a través de organizadores gráficos, que es parte de lo que les van a preguntar a ustedes en algunas guías, les van a decir. Lea el material que se proporciona en el resultado de aprendizaje tal y haga comprensión de lectura, elaborando un mapa mental, elaborando un mapa conceptual, elaborando un cuadro sinóptico. Todos estos organizadores gráficos, ¿para qué sirven? Apoyan diferentes teorías, sirven para representar información, sirven para resumir, como lo mencionábamos ahorita, pero cada uno es de una estructura diferente. Excelente clase, profe. El mapa mental en forma circular, del centro hacia afuera, y va a ir sobre todo acompañado de iconos y palabras. ¿Listo? Mapa mental. Mapa conceptual, una estructura totalmente diferente. Una estructura que no es radial, que no es en forma de sol, que no es circular. Es una estructura vertical. Lo más importante va a ir en la parte superior y se va a ir desglosando hasta la parte inferior. Trabaja conceptos, ya no trabaja palabras, como en el mapa mental, trabaja conceptos y van a ir esos conceptos unidos con palabras enlace que se llaman conectivos textuales. Esos que ustedes conocen con el uso de los 2 puntos, que son dividido en, organizado por, con y dividido, ¿cierto? Todas esas palabras enlaces son las que se utilizan entre concepto y concepto. Y un cuadro sinóptico que va a tener la información derivada en subtítulos y algunas frases, oraciones o ideas que van a ir en una estructura, ni del centro, no van a ir en una estructura ni del centro hacia afuera, ni de la parte superior a la inferior, sino de izquierda a derecha. Lo más importante va a estar en la izquierda y se va a ir desglosando hasta la derecha. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre todos los organizadores, entre la mayoría de organizadores gráficos, y que estos son los que más se utilizan. Hay otros organizadores gráficos que son los flujogramas, los cuadros anticipatorios, los cuadros de lectura, y otros las espinas de pescado, los diagramas causa-efecto, pero pues los más utilizados para nosotros en la comprensión de lectura son estos 3. ¿Listo? Ejercicios para fomentar la motivación y mejorar la lectura. Estos ejercicios se van a quedar en este chat, estas diapositivas se van a quedar en este chat para que ustedes ya las miren con más tiempo y puedan hacer estos ejercicios de cerca a lejos, alternancia, círculos, porque ustedes, por ser estudiantes virtuales, pues tienen
un aprendizaje es a través de la comprensión de lectura y por ende, pues a veces se cansan un poquito los ojos. Entonces, estas son algunas sugerencias para que hagan este tipo de ejercicios. Listo. Y hemos completado la habilidad de la lectura. Vamos para la habilidad de la escritura. Miren estos memes que les aparece acá. ¿Cómo les parece la escritura de los avisos que vimos al comenzar la sesión? Horribles. No dan cuenta de que nosotros nos vendemos a nosotros mismos. Entonces, no se trata de lo que vendemos, sino cómo nosotros mismos nos vendemos como buenos profesionales en formación. Por ejemplo, para una entrevista de trabajo, nosotros enviemos una hoja de vida, pero vaya con mala ortografía. ¿Eso es venderse bien? No, hace parte de la proyección de imagen. Hay que vendernos bien. Entonces, por eso mismo, la ortografía, como dice por acá este meme, la ortografía no enamora a nadie, pero imagínense que lo enamoren a uno, pues, con una ortografía como esta, ¿cierto? Entonces, también sirve para la vida en pareja y para la vida social. Y no confíes en alguien con mala ortografía. Si no fue capaz de poner atención en la primaria, menos te pondrá atención a ti. Frases que nos sirven para identificar que es parte de la proyección de imagen. Entonces, nos dicen que la escritura es la práctica del pensamiento, ya un poco más poético, pues es la práctica y exteriorización de nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Por algo, en algún momento de la historia existieron los poemas, era la forma en que nuestros antepasados o en que los poetas expresaban lo más profundo de su ser. Disculpe, a mí me gusta la poesía, la verdad es que sí, me encanta, me apasiona. Qué bueno, y pocas personas ya la practican, precisamente porque fácil no es. Pero es una exteriorización de lo que sentimos, es una exteriorización o una proyección de lo que nosotros tenemos en mente. Por eso decimos que es la práctica del pensamiento. No obstante, miren que para los más religiosos nos hemos dado cuenta que primero existía la tradición oral. Creíamos por fe en un fedo, en una fe, ¿cierto? Pero eso poco a poco, ¿a qué se convirtió? A que las mismas personas que vivieron en el tiempo de Jesús, pues tuvieran la necesidad de contar la experiencia que habían tenido en la época y que por eso, pues, tenemos el libro más vendido en la historia, que es la Biblia. Otro ejemplo de cómo la práctica del pensamiento se convirtió en algo tan importante como la escritura. Los documentos legales. ¿Qué hace un abogado? O sea, verifica que a través de un documento legal, lastimosamente en nuestro momento de la historia, pues la palabra ya no tiene tanta creencia. Y entonces por eso existen los documentos legales a través de cláusulas, porque lo que está escrito, pues obviamente tiene mucha más formalidad. A eso nos debe llevar a pensar nosotros, desde la vida académica y desde la nueva decisión que nosotros hemos tomado de aprender, cómo es de necesario que nosotros tengamos un éxito en la forma de escribir, porque finalmente el producto que nosotros vamos a tener como resultado del ejercicio que hayamos hecho de comprensión de una guía va a ser un trabajo escrito. Entonces, obviamente, ustedes después de que hayan hecho unos 20 trabajos, se van a adiestrar, un poco y van a decir, uy, no, hagan ese ejercicio. Tomen los trabajos de las primeras actividades iniciales y compárenlos cuando ya vayan para el segundo semestre y ustedes se van a dar cuenta que eso dista, obviamente, que tienen más estructura, que tienen más organización en las ideas y que han mejorado mucho más porque ustedes se vienen adiestrando en ese ejercicio de leer guías, pero de hacer productos textuales. Entonces aquí vamos a ver algunos consejos para eso. Lo primero que nos explican los teóricos, que nosotros tengamos una organización para crear textos. Entonces tenemos
un proceso de planeación, un proceso de textualización y un proceso de revisión. Esos son los 3 momentos que nosotros utilizamos para hacer la escritura de nuestros textos. Garantizar que por planeación, cuando pasamos a la fase de planeación, nosotros tengamos todo texto, apréndanse, eso sí se lo tienen que aprender de memoria, todo texto que yo elabore, sea un resumen, sea un trabajo escrito, sea un ensayo, sea una reflexión, lo que me Mapa pidan, conceptual. incluso un mapa conceptual. Tiene introducción, desarrollo y conclusión. Esos son 3 momentos y 3 instancias totalmente fundamentales en un texto. De hecho, hay guías que nos dicen que aparte del desarrollo de la guía, pues nosotros hagamos una introducción, ¿cierto? Hay guías donde también aparte del desarrollo de las preguntas que yo tenga que responder o el trabajo que yo tenga que hacer en el desarrollo, me pidan unas conclusiones, ¿cierto? Pero todo texto debe tener, cuando les pongan a hacer un ensayo, párrafo de introducción, párrafos de desarrollo, párrafos de conclusión. ¿Listo? Trabajar una idea por párrafo, lo que decíamos en la lectura, lo más importante que decíamos en la lectura. Si el lector tiene en cuenta que él va a leer, identificando que por cada párrafo tiene una idea principal, asimismo, yo como escritor tengo que darle todo en la manito al lector. ¿Y cómo se lo doy en la manito? Párrafo por párrafo, en cada párrafo trabajar una idea principal. El tema de la extensión normal de un párrafo en líneas. ¿Por qué es necesario que sea de 6 a 9 líneas? Porque la profesora Natalia Fernández nos dijo en el PAPC que tenía que ser de 6 a 9 líneas. No, no necesariamente por eso. Es específicamente porque es la medida idónea para yo identificar que si en un párrafo tengo 6 líneas, con esas 6 por lo menos me defiendo para explicar la idea principal. Con menos de 6 líneas no alcanzo a explicar en un párrafo una idea principal. Eso se los digo por experiencia. Y con un párrafo de más de 9 líneas hay tanta información que entonces el lector no alcanza a digerirlo. Y el éxito de un buen escritor es que lo lean. ¿Listo? Entonces, párrafos con una medida idónea de 6 a 9 líneas. Eso tiene un porqué. ¿Listo? Que se comprenda la idea principal de lo que hay en ese párrafo. Ya sabemos entonces que como todo texto pasa por estas 3 instancias, en la introducción es el preámbulo, aquí solamente enuncio la idea general o doy presentación a las ideas secundarias. En el desarrollo sí doy explicación a cada una de las ideas. Y en la conclusión simplemente hago una reflexión de todo lo que hay en el texto. La conclusión lo que hace es unir en un solo paquete de párrafo esta información. Y no olviden esta frase que es muy importante. Una historia funciona cuando contiene bombas de tiempo dispuestas a estallar en la próxima página. ¿Cuál es el objetivo principal de un escritor? Ser leído. Y el ser leído es a través del impacto que nosotros generemos en el lector. Entonces, ¿cómo generamos ese impacto? Con la estructura de tener en cuenta todos estos elementos. ¿Listo? Como nosotros ya tenemos en cuenta que esta estructura tiene que tener introducción, desarrollo, conclusión. ¿Qué hacen los párrafos de introducción? Plantean las ideas a desarrollar. Ya sabemos que la idea principal y solamente enunciar una que otra idea importante en el texto. Enunciarla, no desarrollarla. Para desarrollarla están los párrafos de desarrollo. Y ya al momento de conclusión es hacer un resumen temático o también plantear algunas alternativas de solución a la información que yo presenté o al tema que yo presenté. Esa es la estructura. Cuando yo ya me voy a la parte de redacción o a la parte de elaboración del texto. Sugerencias para la redacción. Desarrollar el hábito de lectura, organizar las ideas, cuidar el género y el número. ¿Sabemos qué es el género y el número?
¿Qué es el género y el número? Por allá en primaria lo vimos. ¿Qué es el género? El tipo de lectura que va a transmitir. Es decir, si es una novela de drama o comedia o no. Literario. No. El género es si es femenino o masculino. Si es femenino o masculino. El tipo de persona. Y el número es plural o singular. Singular o plural, profe. Recordaron por allá la básica primaria, español de básica primaria. Evitar el uso de palabras complejas, eso no es necesario. Entre más sencillo, lo decía ahorita el compañero cuando nos contó de su población, nos contó de su territorio. Entre más sencillo se lo propongamos al lector, mucho más digerido, mucho más interesante. Entonces no es necesario palabras rebuscadas, raras. Poco a poco eso, ustedes con el aprendizaje de su disciplina irán subiendo el nivel, pero por ahora no es necesario. Ser claro con lo que transmitimos, evitar párrafos demasiado largos. Dijimos que eran párrafos con una medida idónea de... 6 y 9 líneas. 6 a 9 líneas. 6 y 9 líneas. 6 y 9 líneas. ¿Por qué dijimos que menos de 6 no? A ver si se acuerdan. No se alcanza a explicar la idea. No se alcanza. Y más de 9 queda muy difícil de entenderlo. Al lector le va a quedar muy difícil. Al lector un párrafo de más de 9 líneas, eso no lo digiere nadie. Entonces no es sugerible. Ya en un tipo de escritura mucho más afianzada, como un tratado, un proyecto de investigación, una producción científica, pues bueno. Pero los textos que nosotros manejamos a nivel académico para el ambiente universitario, en el nivel que nosotros estamos, de 6 a 9 líneas. Cuidar la repetición de palabras. Para eso tenemos el diccionario. Para buscar sinónimos o antónimos. Ahorita les voy a explicar parte de eso. No escribir como se habla. ¿Por qué? La escritura exige un proceso más formal, más directo. No podemos caer en la tentación de escribir como hablamos, porque la oralidad es otra cosa, es una forma mucho más coloquial. El hecho de que nosotros escribamos en lenguaje sencillo no quiere decir que nosotros escribamos como hablamos. Tienen que pensar en eso, que la escritura exige formalidad y mucho más en el caso de ustedes, que son estudiantes que están escribiendo para la academia. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Uso adecuado de la puntuación. ¿Se dieron cuenta ahorita cómo es importante la puntuación? ¿Qué determina la puntuación? Las pausas. No es lo mismo una pausa larga de un punto aparte que separa párrafos a una pausa un poco más corta de un punto seguido que lo que hace es separar algunas ideas u oraciones. Entonces, tenerlo en cuenta. Signos de puntuación. Esos signos de puntuación, ¿cómo los determinamos? Punto aparte cuando voy a cambiar de idea. ¿Por qué? Porque por cada párrafo trabajo una idea distinta. Explico una idea distinta en el desarrollo del texto. Y también la mejor recomendación es que ustedes hagan lectura en voz alta, revisando, revisando y revisando. Si uno no tuviera una fecha límite para entregar, en el proceso de escritura uno se quedaría haciendo revisión. Entonces, tener muy en cuenta esa parte. Profe. Sí. Tenemos una pregunta en el chat de la niña Valentina Flores Galván, que pregunta ¿qué es algo parcialmente falso o parcialmente verdadero? ¿Pero qué contexto tiene eso? Solamente hizo como ¿qué es algo parcialmente falso o parcialmente verdadero? Algo parcial es que no es un total. Eso quiere decir, lo que pasa es que para responder esa pregunta necesitaríamos un contexto. Quiere decir que no es totalmente, ese parcial, lo que quiere decir es que no es totalmente verdadero o que no es totalmente falso. A eso hago la referencia, pero como te digo, necesitaríamos tener
más contexto como esa pregunta, porque sí es muy demasiado específica. Bueno, señora. Bueno, revisión y edición de un texto. Recuerdan que aquí les decía, ¿cuál es la sugerencia para la redacción? Revisar, revisar, muchas, todas estas que aparecen acá. Pero la mejor sugerencia, revisar, revisar y revisar. ¿Cómo hacemos esa revisión? La revisión y edición de un texto, que es la última etapa de ese ejercicio. Lo primero que se recomienda es que lo leamos en voz alta para identificar las pausas. Las pausas son las que me determinan dónde ubico los signos de puntuación, que estén ubicados, que si al momento de ir escribiendo yo los ubico en una parte, pero quiero dar sentido, un mejor sentido a la información, y entonces por eso al momento de la revisión los estoy ubicando, les estoy haciendo una ubicación diferente. Entonces, ahí, por ejemplo, en la lectura en voz alta, es que me doy cuenta si estoy cambiando de idea y por eso es otro párrafo y por eso lo pongo como punto de aparte, o si eso hace parte de la explicación de la misma idea y lo dejo como punto seguido. Ese es el ejercicio de revisión, lectura en voz alta para identificar todo ese tipo de cosas. Signos de puntuación, ajustes en cuanto a coherencia, y algo que está pasando de moda que lastimosamente pues no estamos teniendo en cuenta. Noto que es parte de las continuas fallas que tenemos en la construcción de textos, la acentuación. No estamos acentuando, no estamos tildando. Recuerden que el idioma español se, se caracteriza por eso, por la acentuación, por el gran sentido que tienen las palabras desde la acentuación. En la verificación de aspectos de forma, que eso es lo que hacemos en revisión y en edición, verificar la ortografía con diccionarios en línea. La mejor recomendación es la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, que lo encontramos en www.rae.es. Duda ortográfica, yo no sé cómo se escribe esa palabra, porque es que tiene S y C. ¿En qué orden será? Duda ortográfica de cómo saber cómo se escribe esa palabra, rae.es. Si yo esa palabra la busco en la RAE y no aparece es porque está mal escrita, pero la RAE me sugiere cómo debería ir. Entonces, lo mejor que podemos tener al momento de redactar es un diccionario. ¿Qué otros diccionarios en línea se pueden buscar para sinónimos y antónimos? Buscapalabra.com. Y para el correcto uso del español, hay una sugerencia de una página que es la Fundue en español. Esta página tiene muchos tips del correcto uso del español y es de la Fundación BBVA. Entonces, es una página que pueden explorar, que es interesante y que con más tiempo, pues ustedes podrían revisar ahí sugerencias para mejorar la ortografía, que es algo pues que netamente nos proyecta totalmente la imagen con lo que nosotros hemos visto en los memes que vimos al inicio de este texto. Parte de la habilidad de la escritura, las normas APA en su 7ª edición, algo que les están pidiendo desde ya en las guías. No es algo nada fuera de lo común, es algo muy fácil de aplicar siempre y cuando ustedes tengan la pauta. Hay una herramienta que ustedes pueden buscar en la página de la universidad. Vamos a ver si por acá les puedo mostrar. Por acá logueándome, les puedo mostrar que ustedes por acá encuentran la biblioteca. En lugar de irse a este botón de mis cursos virtuales, se meten a la biblioteca de la universidad. Casi todos los recursos y el material de lectura que le proporcionan los cursos están en la biblioteca de la universidad, pero aparte de eso, pues la biblioteca también tiene un repositorio institucional, unos recursos de hemeroteca. Esas capacitaciones de biblioteca no se las pierdan, si les llega la invitación, accedan a todo lo que puedan. Por acá en esta pestaña hay una pestaña de tutoriales y aquí hay unos tutoriales para la guía de ingreso a diferentes bases de datos, pero también hay unos lineamientos para el instructivo de entregas de trabajo de grado al repositorio institucional y un instructivo que está adaptado a las normas APA vigentes en la universidad.
Ustedes le dan clic acá y aquí ven, por ejemplo, cómo se hace una cita, qué son las citas cortas, qué son las citas largas, cómo se organiza la portada, cuáles son las fuentes sugeridas, por qué ese tipo de letra, cuántos puntos, cuáles son otras fuentes que se pueden utilizar, pero que la universidad en el caso puntual recomienda la Times New Roman 12, el espaciado que es un interlineado 2.0, sin espacios entre párrafos, que todo el trabajo va a doble espacio. Miren, las normas APA se llaman de esa manera por su sigla en inglés. Una organización internacional decidió establecer unas normas de comportamiento para la escritura en línea y es la Asociación Americana de Psicología. Entonces, por su nombre en inglés, surgió la sigla APA. Esa es la razón por la que las normas se llaman de esa manera. Surgió primero en las áreas humanas, en la psicología, y eso trascendió a que ya la mayoría de universidades trabajamos la misma norma internacional para comunicarnos de forma escrita. Entonces, lo que hace la norma es que se ha venido actualizando y por eso nosotros estamos en la 7ª edición en español. Como es una norma que surge de una entidad internacional, por eso la norma primero la establecen en español, la actualizan, en inglés y luego hacen una traducción al español. ¿Qué hizo la universidad? Como la norma es tan amplia, la norma APA tiene tantas estructuras y tiene tantas cosas puntuales, lo que hizo la universidad fue decir, no, yo como UNAD lo que le exijo al estudiante respecto a la norma APA es esto. Y lo organizó en este documento que ahí les expliqué cuál es la ruta para que ustedes accedan a él. Entonces, ese documento les dice cuál es el ejemplo de una portada. Mírenla acá, ¿cierto? De lo más general a lo más específico, la universidad, la escuela, el programa al que pertenecen, el año, porque me imagino que ustedes ya están en ese proceso de inducción y conocen cuál es su escuela respectiva. Y básicamente, pues esta es como la información que les da ese documento. Vamos a hacer este ejercicio ya para terminar, porque yo sé que Diego ya me está acosando un poquito para hacerles el resumen, pues como de toda la capacitación, sin antes recordarles un compromiso. ¿Cuál fue el compromiso que ustedes adquirieron en la habilidad de la lectura? ¿Quién me cuenta? ¿Cuál fue el compromiso que adquirieron con ustedes mismos? Que cuando leyéramos... Leer libros. Que aumentáramos la lectura de libros. La lectura de libros. Que incrementáramos... Yo sí decía que que tuviéramos una buena comprensión lectora. Sí, pero ¿cómo la vamos a lograr? Que tuviéramos una comprensión lectora. Que tengamos haciendo un desafío que decía de leer 10 libros en el mes. Ir leyendo y ir imaginando. Cruzaron la información. ¿Cómo hace que leer 10 libros en el mes? Cruzaron la información. Un párrafo. Entre Profe, para mí que nos concentremos. Creo que leamos de la manera como nosotros podamos entender, ya sea visual o escrito, o podemos escucharla de la manera que nosotros podamos entender. Sí, pero el compromiso con ustedes mismos para afianzar todo eso que ustedes mencionaron es incrementar su actualización en información. ¿Cómo la incrementan? Leyendo revistas, periódicos, leyendo las páginas de los periódicos en línea, actualizándose en información. Que el hábito de lectura se enriquezcan ustedes precisamente por el consumo de lo que hay en línea. ¿Listo? Ese es el compromiso de la habilidad de la lectura. ¿Cuál es el compromiso en la habilidad de la escritura? Ustedes que les gusta, bueno, todos, ustedes solamente no, todos, accedemos al WhatsApp. Es la red social que más utilizamos, bueno, y también el Facebook lo utilizamos, ustedes lo van a dejar de utilizar un poquito porque se van a concentrar en estudiar. Entonces, en los medios o en las redes sociales donde escribamos,
devuélvanse un poquito, editen eso que escribieron y pónganle la tilde, pónganle la coma, pónganle todo el sentido. Empiecen por acciones pequeñas para mejorar su hábito de lectura y empiecen por acciones pequeñas para mejorar su hábito de escritura. Incluso el WhatsApp ya permite que nosotros editemos el mensaje que ya enviamos. Entonces, devuélvase, léalo, le faltó la tilde, le faltó la coma, lo escribí con mala ortografía, me voy a buscar en internet cómo se escribe esa palabra y me tomo el momentico para mejorar mi escritura a través de lo más cotidiano que tenemos, que son las redes sociales. ¿Listo? Ese es el compromiso con esa habilidad. Profe, qué pena. Sí. ¿Dónde puedo encontrar el enlace para volver a ver la grabación de la reunión? En este mismo chat. Cuando se termine la sesión, el compañero que nos está apoyando, él le da a terminar grabación y esta grabación queda en este chat, accediendo a este chat. A este mismo chat les voy a anexar estas diapositivas para que las tengan a la mano. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Una estrategia como en la escritura es, después que escribimos algún texto, leerlo en voz alta para así saber dónde van las puntuaciones, dónde una tilde, dónde una coma, dónde un punto. Y pues eso es lo que más o menos entendí y comprendí de lo de la escritura. Comprendiste muy bien. Parte de toda la comprensión y todo el ejercicio que hemos visto acá es ese. Pero también que tengamos muy en cuenta este ejercicio que vamos a realizar a continuación, que les voy a pasar el enlace para que ustedes hagan el ejercicio. ¿Cuáles son los pasos para poder organizar un texto? Que primero planifico, que de penúltima reviso, que hago la organización de las ideas, cuáles son los pasos. ¿Listo? Ya les voy a pasar el enlace. Profe, ahí están preguntando por lo de las normas APA, que cómo pueden adquirir el PDF que la profe les mostró. Ya les voy a repetir la ruta. Les voy a pasar este enlace por la llamada, por el chat de la llamada, para que accedamos a él y hagamos el último ejercicio. ¿Listo? En ese enlace pueden acceder a los pasos, al ejercicio de planificación de textos escritos. Y les voy a repetir el paso a paso de cómo llegamos a este PDF, aunque también se los voy a descargar y se los voy a dejar ahí en el chat. Ustedes están en el pantallazo inicial cuando ingresan su usuario y su contraseña. Normalmente siempre van a este icono, que es el icono de mis cursos virtuales, donde ven todo lo de sus cursos. Se van a ir a biblioteca. En biblioteca buscan una pestaña que se llama tutoriales. Y ya en esa interfaz de tutoriales ven el instructivo de normas APA adaptado para la UNAD. Y aquí es donde lo descargan. Este es el instructivo que utiliza la UNAD para el uso de las normas APA. Por lo que les digo, las normas APA son algo muy amplio. Y lo que hizo la universidad en este instructivo fue resumir qué es lo que la universidad le pide al estudiante en la aplicación de las normas. Entonces, este los va a llevar a que sean más concretos con lo que se necesita en la producción del texto que elaboren y que presenten con correcta norma APA. De hecho, miren que está en la 7ª edición en español. ¿Listo? Bueno, cuéntenme si ya están accediendo al recurso, al de los pasos del proceso de escritura. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces, profe, lo van a ir haciendo. ¿En qué pestaña para lo de la APA? En la pestaña tutoriales. Yo ya lo resolví. Muchas gracias. En la pestaña tutoriales. Quien ya lo resolvió, ¿le fue bien? ¿Cómo quedó su puntuación? Sí, 5 de 5. Ah, excelente, aprendiste mucho en esta sesión. Qué bien. ¿Alguien más que lo haya resuelto? Si quieren poner la captura en el chat. Yo no puedo ¿Cómo ver. les fue?
¿Cómo puedes ver qué? Lo que envió para resolver el ejercicio no me deja. Ah, dale clic. Dale clic y si no... Ay, creo que ya alguien por acá en el chat adjuntó el instructivo. Qué bueno porque ya les queda aquí en el chat. El compañero de soporte les está enviando también el enlace de asistencia, ¿cierto, Diego? Está en el chat. Sí, señora. Ya se los he pegado varias veces, los que lo han pedido, ya. No sé, lo voy a pegar la última vez para que aquellos que no hayan podido ingresar, pues lo hagan. No puedo hacer esa actividad porque estoy desde el celular, entonces no me abre el instructivo. Ah, bueno, te queda aquí en el chat para que luego la hagas. ¿Listo? Y vamos a tratar de resolverla. Vamos a tratar de resolverla. Entonces, ordenar la información y escribir el primer borrador. ¿Eso qué será? Ordenar la información y escribir el primer borrador. ¿Eso será qué? Organización. Organización. Ahorita revisamos y si nos da eso. Sí, porque pues por eso dice ordenar, ¿cierto? Bueno, ese es ordenar. Organización, ordenar la información y escribir el primer borrador. Pensar que voy a escribir. A mí no me deja entrar. Planificación. Pensar que voy a escribir. Planificación. Los que de pronto no pueden acceder, háganlo en pantalla como estamos haciendo el ejercicio. Eso es planificación, ¿cierto? Coincidimos la mayoría que eso es planificación. Pensar en limpio según el formato solicitado. Pensar en limpio. Publicar. Bueno, decimos la mayoría que es publicar. Completar, aclarar y mejorar las ideas. ¿Qué será? Revisar. Y por último, pues nos queda editar. Vamos a ver si nos va bien. Enviar respuesta. Excelente, nos fue muy bien. Este es el orden. Juego completado, nos fue muy bien. Entonces ya con esto pues quedamos con la información. No sé, Diego, ¿qué más noticias tiene para darnos? Ha sido un gusto compartir con ustedes en esta sesión. Qué bueno conocerlos. Y bueno, que las dos tareitas que quedaron ahí para nuestro ejercicio profesional sean muy productivas para mejorar su lectura y su escritura. ¿Listo? No, profe, agradecerle a usted por esta disposición que tuvo para con nuestros estudiantes, con esas personas que aún siguen en ese crecimiento de conocimiento y pues invitarlos a todos para que esto les sirva de base para que empiecen a construir sus tareas, sus objetivos que tienen vigentes. Pues vamos a estar desde aquí, desde las consejerías de los diferentes centros apoyándolos a ustedes para que puedan comunicarse, para que puedan tener todos estos talleres que son demasiado importantes. Entonces, recuerden que debemos de enfocarnos en nuestra tarea que termina el 1 de septiembre y para después empezar a nuestro momento intermedio. De resto, agradecerle nomás, profe. Muchas gracias. Para que por favor nos compartan el material, por favor. Claro. Sí, señor. Una vez terminemos de grabar, la grabación queda en el chat de este taller. Ahí les va a quedar. Se demora un poquito porque tenemos casi 2 horas y algo de grabación. Entonces, denle un tiempito para que eso se pueda ir cargando. Y ahí les va a aparecer. Gracias. Bueno, muy juiciosos con las tareas. Como dice el compañero Diego, la clave en la educación virtual es que ustedes sigan pautas, sigan instrucciones, lean muy bien las guías, tengan una buena estrategia de distribución del tiempo. Y bueno, esperemos que nos podamos volver a ver en algunas de las sesiones del curso de competencias comunicativas para los CIPAS, que también es importante que se inscriban posteriormente, que luego en los centros les van a explicar de qué se tratan y cómo acceden a ellos. Una feliz tarde, un gusto conocerlos, que estén muy bien. Feliz tarde. Hasta luego.